Seguimos, queremos contarles, pese a las temperaturas que están siendo un poquito más cálidas también en este otoño, veremos a ver cómo viene el invierno, pero sepan ustedes que desde el Gobierno de Aragón ya se han presentado los planes de viabilidad invernal. Nosotros queremos saber, ¿cuál es la consecución este invierno? ¿Qué tipo de plan se propone en este caso para los accesos? También, ¿cuáles son los principales proyectos? Y para ello hemos invitado a los estudios al director general de Carreteras, el señor Vicent Fuster. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, bienvenido. Gracias por estar de nuevo en los estudios, en esta casa, en este grupo. Conocer, ¿no?, cuáles un poquito las acciones previstas para este plan de viabilidad invernal en este año. Yo recuerdo, pues que el anterior, ¿no?, hablábamos de los nivólogos, contábamos en cada provincia cuál era un poquito la acción. Para este 2022-2023, ¿qué se ha preparado, señor Fuster? Bueno, pues las campañas de viabilidad invernal son como los turrones en Almendro, que vuelven cada año por estas fechas. Eso se lo iba a decir. Justamente el día 15, por tanto, pues anteayer, se puso en marcha ya la campaña de viabilidad invernal, aunque, como ha ocurrido en algunos otros inviernos, otoños en este caso, se adelanta a veces si hay precipitaciones de nieve y se pone todo el dispositivo, hay que adelantarlo unos días, si es necesario hacerlo, se hace. La campaña dura desde el 15 de noviembre al 31 de marzo, salvo que por razones climáticas también fuera necesario su ampliación o su refuerzo, y supone disponer de toda una serie de medios humanos y materiales que garanticen la seguridad vial, la circulación por nuestras carreteras y sobre todo pues la seguridad de los usuarios, ¿no?, que es el objetivo último. ¿Qué hacemos con esto? Pues hay tanto un tratamiento preventivo. La gente piensa que la vialidad invernal es sobre todo la nieve, pero nieva pues en determinadas y en contadas ocasiones, pero lo que no nos falla nunca es el hielo. El hielo lo tenemos garantizado durante prácticamente pues toda la temporada de vialidad invernal, de forma que se hacen tratamientos preventivos. Por la tarde se esparce la sal para evitar que hielen las carreteras, sobre todo las de mayor altura específicamente, y por las mañanas pues se retira ese hielo. Si hay nieve, por supuesto, pues hay que retirarla de la calzada, y esto se va a hacer pues todos los días, y el refuerzo supone que además de los turnos de guardia que tenemos con carácter permanente, de la atención permanente, creamos los fines de semana también equipos nuevos de guardia para atender también todas las eventualidades que hay. Hablamos de un dispositivo importante, hablamos de 122 personas, de un total de 55 máquinas quitanieves de distintas modalidades, fresadoras incluidas. Hablamos de 50 depósitos de sal, almacenes de sal o silos para poder en todos los parques de maquinaria poder ser utilizados en la red, que es competencia suya de su demarcación, y como digo, pues un equipo humano repartido en las 3 provincias con contratos complementarios, especialmente en las provincias de Teruel y de Huesca, no así en el caso de Zaragoza, que con los medios propios de los parques es suficiente. Con eso podemos atender todas las eventualidades que se producen. Si llega un fenómeno tipo Gloria o tipo Filomena específico, pues hay que reforzar todavía más y contratar. Normalmente con todas las administraciones acabamos agotando los medios humanos que hay disponibles. Señor Fuster, ¿tendremos esos planes B preparados en caso de una emergencia extraordinaria? Se tienen los contactos, se tiene la relación de las empresas, los medios que puede haber disponibles, y si las cosas funcionan razonablemente bien, como ocurrió, por ejemplo, en el último fenómeno climático de estas características, que las previsiones de AEMET fueron bastante ajustadas, bastante acertadas, pues salió. El resultado final fue muy satisfactorio. Quiero decir, se pudo cubrir todo, atender todas las necesidades y no hubo mayores problemas más que los imprescindibles o los inevitables. Claro. Por cierto, fueron más de telefonía, de comunicaciones telefónicas y eléctricas que de las carreteras. Que de operativo en sí. Lo que pasa es que veníamos, ¿verdad?, del otro efecto, y la verdad es que estábamos demasiado prevenidos. Bueno, en cualquier caso, hablaba usted de 122 personas y hablaba del parque inmobiliario, un poco 55 máquinas, ¿no? ¿Alguna novedad para este plan, para este año? Bueno, pues hemos comenzado un plan de renovación de maquinaria que en parte
ha afectado a vehículos de los parques, de renovación de máquina nueva. Se han repuesto también y cambiado algunos depósitos de sal, pero el resto del operativo, aquello que funciona bien y está ajustado, pues lo más razonable es mantenerlo. Y el grueso, hablamos de una inversión de 2.350.000 euros, es el coste entre los contratos externos y los costes de las brigadas y las emulsiones de sal, y el presupuesto prácticamente es el mismo que la campaña anterior. Hablábamos precisamente de este plan de viabilidad invernal, aunque muchas veces hemos contado aquí, señor Fuster, y además usted también lo ha refutado, bueno, en cualquier caso para esto sirve esta entrevista, pero muchas veces hablábamos de que, bueno, más allá de este plan que llega en invierno o en los meses más fríos, bueno, que también en verano y que también a lo largo de todo el año hay que reparar, cuidar, mantener esa red, ¿no?, de carreteras que al final son los que rigen y comunican la comunidad autónoma. Yo no sé si en ese plan ordinario de carreteras hay alguna cuestión también que nos pueda contar, bueno, a lo largo de este 2022, ¿no? Sí, además de lo que es esta atención continuada de la que hablábamos, tenemos la conservación ordinaria, es decir, los programas de conservación ordinaria, tanto de nuestras propias brigadas, que suman 400 efectivos, como de los contratos de conservación que tenemos con empresas en los distintos sectores en que tenemos dividida, los 9 sectores que tenemos dividida el territorio de Aragón. Eso es permanente, eso es continuo. Y, por ejemplo, los contratos de conservación con las empresas suponen un importe anual de 13,5 millones y se reitera, y bueno, en este caso los contratos son por un total de 5 años, están en marcha, estamos a mitad, digamos, del periodo. Además de eso están los propios brigadas, los propios equipos que desde nuestros parques hacen el trabajo de conservación ordinaria con los nuestros. Y además hay que hacer inversiones que llamamos ordinarias, pero porque pueden ser de refuerzo, de acondicionamiento, de adecuación de la red. En estos, por ejemplo, para el presupuesto del año 2023, que ahora ya está en las Cortes tramitándose, pues este programa ordinario suma un total de casi 20 millones de euros, y en estos momentos podemos decir que tenemos una veintena de proyectos en marcha. Unos están en ejecución, ahora puedo comentar algunos, otros están licitándose, a punto de firmarse los contratos, otros están en fase de licitación y otros están ultimándose los proyectos para poder licitarse y adjudicarse a lo largo de este ejercicio próximo 2023. Pero bueno, en estos momentos, por ejemplo, pues en el Alto Aragón tenemos un proyecto muy destacado, que es una reivindicación, una demanda muy importante desde hace muchos años, que es la carretera 130 que une Binacer con Valcarca y Binéfar en la autovía. La autovía Huesca-Lérida. Bueno, hablamos de un proyecto de casi 6 millones de euros, un proyecto muy importante que hemos ejecutado prácticamente este ejercicio 22, habremos ejecutado la mitad, y la otra mitad se va a ejecutar en este año 23, y por tanto por fin se va a dar problema y resolución a esta demanda histórica. En el caso de Zaragoza, en estos momentos estamos ejecutando obras en la carretera 1104 que va de la autonómica de Zaragoza-Sariñena, a la altura de Villamayor, hasta Farlete, Monegrillo y La Almolda, una carretera que lleva muchos años reivindicándose, reclamándose, a la que no le había tocado una actuación. Pues estamos ultimando ahora una primera fase de unos 12 kilómetros, que en los próximos días iremos a visitar próximamente. En este mismo mes vamos a ir a visitar, porque ya están finalizándose los trabajos. Se está ejecutando la carretera entre Villanueva de Gállego y Castejón de Valdejasa, que es un tercer corredor alternativo a las 5 villas, desde Zaragoza a las 5 villas, que es el más corto, por cierto, en kilómetros, y también ahora muy utilizado, y lo va a ser más a partir de ahora. Es un proyecto también que supera los 5,5 millones de euros, que está ejecutándose en estos momentos, y que ya en este año se ejecutará prácticamente un 75%, y el resto se terminará a comienzos del año que viene. Ya están las obras muy avanzadas, es un proyecto también muy importante. Por citar alguno de Teruel también, pues se está ejecutando también, y esperamos que en los primeros meses del año que viene ya concluyan las obras, el tramo entre Torrevelilla y la Cañada de Beris, en la carretera que va de Alcañiz a Aguaviva, y que continúa luego hacia Castellón, que es un corredor importante con mucho tráfico de vehículos agrícolas,
de suministro a granjas, además de usuarios ordinarios. Bueno, pues esta actuación son por un importe cercano a los 4 millones de euros, también está a punto de finalizarse, amén de, como digo, pues hasta una veintena de proyectos repartidos en todo el territorio que tenemos en marcha. Ajá. Hablamos de los proyectos de territorio, hablamos también de alguna manera al llegar a este tipo de acciones también un poco de revertir la despoblación, ¿no? De trabajar al final porque la red al final esté más conectada. Fíjese, nos estaba hablando de zonas, bueno, pues como el proyecto de las 5 villas, ¿no? O de la provincia de Teruel, que al final son necesarias no solo para parchear, ¿no? Pues dices muy bien, porque en general la política de vertebración del territorio es una política convergente y transversal a la que se llega desde muchos ámbitos. Y desde luego la inversión pública en carreteras es uno de los elementos más vertebradores del territorio. Y me atrevería a decir que un poco agradecido, señor Fuster, porque ustedes están ahí. En las obras que estamos haciendo, la verdad que he de reconocer que en los municipios tenemos mucha complicidad y mucha gratitud, sobre todo porque en muchos casos son obras que llevan décadas esperándose y que por fin pues han visto que es ahora cuando les ha llegado. Pero bueno, por citar un ejemplo de 3 actuaciones concretas, una en cada una de las 3 provincias que estamos realizando en zonas absolutamente despobladas, probablemente las más despobladas de cada una de las tres provincias, estamos llevando a cabo obras que si hubiera que hacer en función de la población que ahí vive o de los IMDs, de la intensidad media de los vehículos que circulan por esas carreteras, además si hubiera que hacerlo en base a esos criterios y esos parámetros, no se harían nunca, como no se han hecho nunca hasta ahora. Quiero decir que no se harían nunca. Sin embargo, si hay una apuesta firme porque esas comarcas tengan futuro, tengan posibilidades de recuperación, como algunas de ellas, de estas, se está produciendo, pues es precisamente porque la administración pública sea capaz de invertir y cambiar esa tendencia que se ha producido. Mire, en el caso del Alto Aragón, estamos llevando a cabo unas obras que visité la semana pasada, es la carretera, la 1605, que es en La Guarguera, que une la zona de Sabiñánigo con Voltaña. Bueno, esa carretera, con toda una serie de núcleos, muchos de ellos despoblados, otros con muy poca población, la mayoría pertenecientes al municipio de Sabiñánigo, es una reivindicación histórica, es el río Guarga, el eje que la atraviesa, y se llama la comarca La Guarguera, pues con toda una serie de localidades, pues Artosilla, hasta Gésera, hasta el último pueblo prácticamente antes de llegar a Voltaña, que están ahí. Es una zona con una densidad de población subsahariana. Bueno, pues sin embargo hay vida, hay nuevos pobladores que han ido ahí, que están recuperando esos pueblos, que están organizados. Hay una asociación que se llama Guarguera Viva, muy reivindicativa y muy pendiente de conseguir dotaciones de servicios y garantizar una vida digna en el territorio, y se está haciendo. Bueno, pues ahora estamos allí invirtiendo y realizando esta actuación que esperamos que esté terminada en el mes de febrero y que tenga continuidad con una siguiente fase después a continuación. En el caso de Zaragoza, pues probablemente la comarca, junto a alguna zona de Daroca, la comarca más despoblada es la de la Valdonsella, en las altas 5 villas, donde pues entre 7 municipios no superan los 300 habitantes. Estoy hablando de Undués, Urries, Navardún, Lobera de Donsella, Isuerre, Bagüés, etcétera. Todos estos municipios, bueno, pues ahí estamos haciendo un proyecto doble que incluye el acondicionamiento, la mejora de 2 tramos por importe superior a los 5 millones de euros, que está en ejecución en estos momentos y que esperamos que concluya el año que viene, en torno al mes de octubre o noviembre, que une los tramos que van entre el desvío de Undués hasta Navardún y hasta Urries. Municipio, por cierto, muy dinámico últimamente y que ha demostrado que desde los pequeños municipios se pueden hacer cosas importantes y crecer y prácticamente duplicar su población. Y también desde el mismo proyecto, otra segunda carretera, la que va desde Navardún hasta Lobera de Donsella, pasando por Isuerre, que completa la única actuación que se había hecho en los últimos 40 años prácticamente, que es el tramo de la carretera, se hizo por convenio entre Lobera y Longas. Perdón, y no he dicho el de Teruel, que el caso de Teruel, que también es, que seguro que tú conoces, hay una comarca muy despoblada que va entre la zona del Giloca, que es Lagueruela, Bea, Fonfría, Llueva, Segura de Baños. Bueno, esa zona absolutamente despoblada, muy alta, que aquí los temporales de nieve sí que se notan mucho, y los fríos. Bueno, pues en esta zona absolutamente despoblada estamos llevando a cabo, hemos hecho ya un tramo, el Ferreruela
Ferreruela a La Gueruela, y este año estamos ultimando el proyecto para poder licitar y comenzar la ejecución del siguiente tramo que iría hasta Zonfría. Pues todos estos pueblos que decimos, y aún quedaría para una siguiente vez para llegar hasta Segura de Baños. Es decir, zonas en las que lamentablemente cuando tenían que haber llegado las inversiones de la administración, evidentemente no llegaron, se despoblaron, los habitantes buscaron alternativas, pero que también tienen derecho a un futuro y que también tienen que tener la posibilidad de garantizar su supervivencia y la posibilidad de que retornen hijos del pueblo o habitantes de fuera, y sin medios y sin unas comunicaciones dignas, evidentemente no pueden hacerlo. Fíjese que, pues como bien dice, sí que conozco alguna de esas inversiones, además en primera persona. Usted hoy, además, dentro de ese plan de viabilidad invernal, alguna vez, quería preguntarle también ahora, por los accesos, ¿no? Pero fíjese, antes que esa pregunta sí que le quiero formular otra, y es de qué manera se coordinan también las instituciones, ¿no? Porque hay un equilibrio difícil y, bueno, pues en estos municipios despoblados lo cierto es que se bachea o se arregla el acceso normalmente en verano, cuando saben que va a haber un mayor flujo de vehículos. Quiero decir, ¿esto no sería más o no tendría más sentido hacerlo en invierno para que el acceso en verano ya fuese una realidad? No sé, aquí entran también las diputaciones, pero yo no le estoy contando nada, que los usuarios a pie de calle, cuando ustedes van a dar por finalizada, ¿no?, esa inversión, esa obra en esa carretera, que al final son comarcales, que no son autonómicas o nacionales, les transmiten también, ¿no? Claro, es que la ciudadanía va para ir a un pueblo, no es consciente, pero en realidad pues suele utilizar una carretera de titularidad estatal, nacional, después una vía de la red básica aragonesa normalmente, puede acabar utilizando una vía provincial de la Diputación Provincial y acabar con un acceso que probablemente es titularidad municipal, aunque se haya encargado de su conservación la Diputación Provincial. Sin darse cuenta, ahí los cuatro, ha pasado uno por 4 niveles administrativos de carreteras y se requiere evidentemente la coordinación. Por ejemplo, para la vialidad invernal se hace. Este mismo lunes hubo en Zaragoza la reunión de todas las administraciones afectadas por la vialidad invernal, una reunión de coordinación donde hay un protocolo de actuación y donde se procura siempre normalmente funciona, se intenta que funcione bien cuando ocurren fenómenos climáticos extremos. En circunstancias normales cada una tiene su red y cumple con sus objetivos, pero cuando ocurre algo extraordinario pues hay que ponerse todos al servicio de todos, ¿no? Esas carreteras que comentas, de los accesos y demás, bueno, pues claro, los refuerzos, por ejemplo, de firme hay que hacerlos en verano, que es el momento bueno, la temporada buena para que cuajen bien y para que técnicamente vayan muy bien. Pero luego, aparte, por efectos de contratación, a veces las obras es imposible comenzar antes del verano porque como mínimo la fase de contratación ha conllevado esos meses previos para poderlo hacer si van, por ejemplo, con cargo al ejercicio. Y a veces incluso estamos en estas fechas, como ahora, haciendo un montón de obras de refuerzos y demás, pero porque la tramitación administrativa las ha llevado hasta aquí. Ha hecho que finalmente las obras se hayan firmado los contratos en octubre, las actas de replanteo, y cuando comienzan las obras que el tiempo nos está acompañando y está dejando, pero otras veces ya se puede complicar mucho. Pues le agradezco mucho esa explicación porque hago un poquito de autocrítica, ¿no? Muchas veces también nos instalamos en la queja y a lo mejor es esa, ¿no? Justo pasan las máquinas ahora que estamos cosechando. Pues justo pasan las máquinas cuando ahora. Puede normalmente. Claro, evidentemente hay una explicación, ¿no? ¿Es científica o tiene que ver también cuando con los las obras administrativos? son plurianuales, que llevan varios ejercicios en marcha, estas obras importantes que hemos comentado, que tienen varias anualidades, la obra comienza y puede comenzar en verano, se pegan los 6 meses del año, continúa los 6 meses del siguiente, y por tanto hay trabajo en todas las estaciones y en todo el tiempo. Pero cuando tiene que ser una obra más simple, un refuerzo o obras que se licitan y se ejecutan en el año, que desgraciadamente son pocas, que nos gustaría que se pudieran hacer más, pues hay que iniciar la tramitación pronto, tan pronto como el presupuesto está aprobado y está grabado y se puede empezar, para que con suerte en el mes de octubre podamos empezar y ejecutarlas al año, porque si no perdemos el dinero, con lo cual pues vamos a ir terminando. Simplemente me dejo una parte que son los accesos. Algo más que contar también, evidentemente, con esos accesos en el plan de viabilidad. Sí, lo de las travesías es muy importante, porque este es otro programa que comenzamos con 4 o 5 actuaciones hace 4 años, en el 2019, y en estos momentos tenemos en marcha una treintena de actuaciones de travesías urbanas y de accesos a localidades. Es un programa que comenzó con el orden de 2 millones y ahora en estos momentos pues tenemos
tenemos 5,6 millones de inversión de la comunidad autónoma, porque aparte se suma la que aportan los ayuntamientos, porque se aprovechan al hacer las travesías, se aprovechan para reponer servicios municipales de abastecimiento, de alcantarillado, de iluminación, etcétera, que eso va por cuenta de los ayuntamientos, pero que se incluyen y se incorporan, se integran en un proyecto único y conjunto. Y como digo, 5,6 millones en nuestro caso, más 2 millones del programa de refuerzos, que también es un programa nuevo que se incorporó este año, pues hacen que tengamos esos 7 millones que con las aportaciones de los ayuntamientos son más de 10 millones. Es decir, que hemos pasado de hacer actuaciones por importe de 2 millones en esta materia a hacer por más de 10. En estos momentos, por ejemplo, tenemos en ejecución las travesías de Barbastro y Castellón-Roy en Huesca, a punto de finalizar las obras de esta segunda, también otra en ejecución en Monzón. En el caso de Zaragoza tenemos las de Un Castillo, Villamayor y Sástago en ejecución las 3, son grandes obras. Próximamente vamos a comenzar los accesos de Alagón y Sabiñán, por ejemplo. En el caso de Teruel se están ejecutando las de Orihuela del Tremedal. Tenemos previsto comenzar tan pronto como nos deje la tramitación, porque están también en ejecución la pasarela de Valderrobres. Tenemos previsto el puente de Olaya en Calamocha, que ha quedado desierto 2 veces y que tenemos que licitar otra ocasión, y estamos redactando proyectos para que el año que viene poder continuar con actuaciones y poder iniciar licitaciones y demás. Es decir, 30 proyectos en marcha, entre los que están en ejecución, los que van a iniciar las obras ahora, los que se van a licitar próximamente y los que tramitaremos y comenzaremos también la licitación a lo largo del año 23, que son muchos proyectos. Bueno, pues yo creo que al final estos son algunos de los ejemplos que podemos ir contando de este plan de viabilidad. Le doy las gracias por acercarse hasta aquí, por contárnoslo también, y yo creo que será necesario quizás, ¿no?, que cuando comience el próximo 2023 y ya con la labor de 4 años puedan también un poquito, ¿no?, venir a explicar los resultados, cómo estaba nuestro territorio en 2019, cómo ha quedado también, ¿no?, con las inversiones de vertebración, en este caso en 2023. Director General de Carreteras, gracias por su tiempo con nosotros. Es un placer y estaré encantado de venir a contar todas estas cosas. Bueno, pues en cuanto a travesías, en cuanto a accesos ordinarios de carreteras, en cuanto a gestión y equilibrio entre provincias, también en cuanto al operativo de viabilidad invernal, que ya está y que es una realidad, es lo que hemos querido trasladarles en esta entrevista y en este programa.